Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Estimados amigos, vamos a continuar con el segundo resumen ejecutivo de esta asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y vamos a analizar dos temas en particular, estimados amigos. Revisaremos en primer lugar el tema del lenguaje normativo. En este punto vamos a revisar las normas morales, las normas religiosas las normas o convencionalismos sociales y concluiremos con el análisis de las normas jurídicas. Por otra parte, cuando hablemos de las diversas acepciones de la palabra derecho, en particular vamos a hablar de derecho objetivo y su contraparte, el derecho subjetivo. Analizaremos el derecho sustantivo y su contraparte, el derecho adjetivo. Para continuar con el análisis de el derecho vigente, y su contraparte con el derecho positivo, y concluiremos con el derecho público y su contraparte, el derecho privado. Esos son los principales puntos que vamos a analizar en esta unidad. Y cuando hablamos del lenguaje normativo, tenemos que hacer la siguiente distinción. Características del lenguaje normativo. Primera característica que vamos a diferenciar. Unilateral y bilateral. El lenguaje unilateral tiene una característica muy en particular. En esta característica del lenguaje normativo hay una interacción de una sola persona. Esa persona no interactúa con nadie más. Es una interacción consigo mismo, es una interacción que tiene con Dios, es una interacción que tiene con el grupo social al cual pertenece. Muy bien, pero bueno, hablamos de la intervención de una sola persona. Cuando una persona se encuentra en una reunión religiosa, aunque haya más personas a su alrededor, la única relación que tiene directa es con Dios. Muy bien. Esto es lo que nosotros podríamos señalar como la característica unilateral. Mencionando ahora el elemento bilateral, aquí hay una interacción del ser humano con otro ser humano. Y esa interacción pues va a generar que entre ellos existan derechos y obligaciones recíprocos. ¿Sale? Quedan sujetos a derechos y obligaciones que son recíprocos para ambas partes. Bien. Otra característica del lenguaje normativo es el tema interno
y la cuestión de la exteriorización. Muy bien. ¿Qué significa uno y otro? El elemento interno implica que el ser humano no exterioriza su conducta. Su conducta se queda en un plano interno, sin que dicha conducta se materialice. Este tipo de normas no requiere que produzcan una consecuencia, que produzcan un cambio en el mundo exterior. Se quedan en un plano meramente subjetivo. Mientras que las normas que tienen la característica de ser externas, aquí sí vemos un elemento muy importante. La conducta del ser humano, ya sea de acción o de omisión, ya sea que ésta se haya presentado de forma voluntaria o no voluntaria, en todos los casos producen un cambio en el mundo exterior. Y como producen un cambio, hay una consecuencia. Entonces, este tipo de normas requerimos que se materialicen, que produzcan una consecuencia. Muy bien. Ya hemos hablado de 4 elementos muy importantes. El elemento unilateral y su contraparte bilateral. El elemento interno y su contraparte, el elemento externo. Vamos con el quinto y sexto elemento que estamos estudiando. Empezaremos con el elemento de la incoercibilidad y el elemento de la coercibilidad. En el primer supuesto, ante el incumplimiento de la norma, no existe un castigo, no existe una consecuencia, no existe una sanción. Lo que podría ocurrir es un tema de un remordimiento, es sentirse mal consigo mismo, pero bueno, no pasa de ese supuesto. Y en el supuesto, en el elemento de la coercibilidad, aquí sí tenemos una sanción, aquí sí tenemos un castigo, aquí sí tenemos una consecuencia. Muy bien. Entonces, esas son las principales características de las normas incoercibles y las normas coercibles. El elemento de coercibilidad implica el uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado para hacer cumplir sus propias determinaciones. Muy bien. Otra característica importante que vamos a destacar es el elemento de las normas autónomas y las normas heterónomas. Las normas autónomas se rigen por valores, por principios, por costumbres, por tradición, por el tema de educación, por el tema de cultura, etcétera, etcétera. Estos elementos son muy subjetivos porque depende de cada persona, mientras que las normas heterónomas implica la subordinación de la conducta del ser humano sobre un elemento externo, como podría ser en el caso de las normas jurídicas, la ley, en el caso de las normas sociales, los convencionalismos sociales, en el caso de las normas de naturaleza religiosa,
Depende de la religión que practiquemos. Por ejemplo, podría ser la Biblia, el Corán, la Torah, etcétera, etcétera. Entonces, la conducta del hombre se encuentra subordinada sobre estos elementos que hemos señalado con antelación. Muy bien. Ya habiendo analizado estas características, ahora sí entramos de lleno a los distintos tipos de lenguaje normativo. La primera referencia que voy a mencionar es las normas morales. Si se fijan, las señalamos como reglas de conducta. Provienen de un aspecto autónomo de cada sujeto y que le ayudan a tomar determinaciones entre cosas de hacer el bien o hacer el mal, el elemento que conocemos como libre albedrío. Las principales características del lenguaje normativo señalamos que son unilaterales, son internas de cada persona. Depende de su cultura, de su tradición, de su idiosincrasia, de sus costumbres, etcétera, etcétera. Son internas porque no necesitan materializarse, porque no necesitan producir un cambio en el mundo exterior para que se aplique dicho tipo de normas. La consecuencia de incumplir estas normas no implica una sanción, no implica un castigo, no implica una pena. Lo que podría implicar es el tema del remordimiento por no haber cumplido con estas normas morales. Y son autónomas porque estas normas se subordinan a la costumbre, a la tradición, a la idiosincrasia, al tema de los valores que inculcan a cada ser humano. Por eso la moral es un elemento, pues que de alguna manera es muy subjetivo. Muy bien. Pasando a otro tipo de lenguaje normativo, ahora analizamos, estimados amigos, las normas religiosas. Las normas religiosas provienen de la práctica de creencias divinas, proviene de los dogmas que recibimos, proviene de estas principales características y que de alguna manera estos dogmas, estos principios no se cuestionan, simplemente se siguen por fe. Las características de las normas religiosas es de que estas son unilaterales. Implica que hay una relación del ser humano con Dios, con la fe que profese. Tenemos que también son normas que se quedan en un plano interno, no requieren producir una consecuencia para la aplicación, para la vinculación de este tipo de normas. Tan es así que desde la perspectiva de la Biblia se considera que una persona hasta con el pensamiento podría infringir y cometer un pecado. Son incoercibles porque a menos terrenalmente no hay una consecuencia, no hay un castigo, no hay una sanción. Al final tendremos que dar cuentas a Dios, pues de las faltas que cometemos en vida. Aunque en algunos sistemas jurídicos, como por ejemplo un sistema jurídico religioso en el Islam, incumplir con una norma del Corán pudiese traer una consecuencia que inclusive llega en ocasiones hasta la muerte. Son normas heterónomas porque la conducta, porque la voluntad del ser humano se subordina a una disposición de corte religioso y depende de la fe que cada uno de nosotros profese. Por ejemplo, si somos cristianos, evidentemente nuestra conducta se subordina a la Biblia. Si fuésemos judíos, la Torah sería la norma que regiría nuestro comportamiento. Si fuésemos musulmanes, la norma que rige nuestra conducta es el Corán, solamente por mencionar algunos aspectos importantes. Continuando con el desarrollo temático, también mencionamos las normas sociales. Son reglas de comportamiento que nos impone un determinado grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer. Es una relación de corte unilateral
entre la persona y el grupo social al que pertenece o pretende pertenecer. Muy bien, hay que cumplir con esos paradigmas, con esas reglas para que podamos ser aceptados. Muy bien, las normas sociales o convencionalismos sociales necesitan producir un cambio en el mundo exterior, necesitan materializarse, necesitan que se externen para su respectiva aplicación. Estas no pueden quedar en un plano interno. Muy bien, es una de las principales diferencias que tenemos con las normas de corte moral. Son incoercibles porque no hay una sanción, porque no hay un castigo, porque no hay una consecuencia. La mayor la mayor pena, la mayor falta que pudiésemos cometer en este caso es no ser admitidos, ser rechazados, ser repudiados por un determinado grupo social. Son normas heterónomas porque la conducta del hombre se subordina a una disposición que nos impone el grupo social. Si queremos ser aceptados, pues bueno, tenemos que cumplir con esas normas. Muy bien. Pasando a otro elemento, ahora vemos las normas jurídicas y señalamos que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta externa del ser humano y que está provisto de un elemento que se llama coacción, que es el uso legítimo de la fuerza ante su incumplimiento. Las normas jurídicas siempre van a ser bilaterales, porque para que se produzca una consecuencia, siempre vamos a tener a dos sujetos en el derecho. Muy bien. Por ejemplo, en una relación de derecho civil, derecho mercantil, tenemos, por ejemplo, a un acreedor y a un deudor. ¿Vale? Tenemos dos partes que intervienen. En una cuestión penal, tenemos al indiciado cuando formulamos imputación, imputado, y la contraparte que es la víctima u ofendido. ¿Sale? Entonces tenemos dos partes. Si se fijan en una relación de derecho, siempre va a ser esa relación bilateral, porque no podría realizar un acto jurídico que produjera consecuencias para mi propia persona. Requerimos necesariamente esa relación bilateral. Muy bien. Las normas jurídicas son normas externas. Ya lo hemos mencionado con antelación. El derecho no podría castigar conductas que se quedan en un plano interno. Este tipo de pensamientos no es materia del derecho. Para que el derecho opere, requiere exteriorizarse, requiere producir una consecuencia y entonces ahora sí operará la norma jurídica. Muy bien. La norma jurídica tiene una característica, es coercible, el uso legítimo de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones que establece el Estado. Y por supuesto son normas heterónomas porque la conducta del hombre se subordina al mandato, se subordina al cumplimiento de la ley. Muy bien. Estimados amigos, pues bueno, hasta esta parte hemos analizado el lenguaje normativo, estudiamos las características de las normas morales, analizamos las características de las normas religiosas para continuar con las normas sociales y terminar con el tema de las normas jurídicas. Ahora, amigos, vamos a continuar con nuestra exposición, pero vamos a empezar otro subtema el, las diversas acepciones de la palabra derecho. La primera referencia que vamos a establecer es el derecho objetivo. Es un derecho físico, es un derecho tangible, es un derecho que podemos percibir con nuestros sentidos, que se encuentra debidamente codificado. En ese sentido, señalamos que el derecho
objetivo, en primer lugar, destacamos que es un conjunto de leyes, de reglamentos, de circulares, de disposiciones que son considerados de carácter obligatorio. Estas normas son creadas por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Muy bien. Pero se queda todavía en un plano hipotético. ¿Por qué? Porque aún no se ha materializado el supuesto que establece la norma. Muy bien. Si la norma se materializa, si la norma produce un efecto, entonces ya entramos en la segunda, la segunda acepción de la palabra derecho y ya hablaríamos del derecho subjetivo. En este momento, un sujeto realiza determinada conducta, determinada facultad que le establece la norma. A diferencia del derecho objetivo, que queda en un plano dogmático, el derecho subjetivo se materializa, se exterioriza. Solicitamos el cumplimiento de determinada disposición que se encuentra aquí en el derecho objetivo. Entonces, cuando lo materializo, cuando solicito su aplicación, cuando llevo a cabo los supuestos que establece la norma, hablamos de el derecho subjetivo, aquel que se exterioriza, aquel que se materializa, aquel que produce una consecuencia. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, también destacamos el derecho sustantivo como normas jurídicas que reconocen derechos y obligaciones de las personas. Quedan en un plano del derecho de las obligaciones sin que todavía exista la posibilidad de exigirle, de pedirle a la autoridad el cumplimiento de determinada obligación que las partes han signado. Lo que se espera de las obligaciones es de que las partes la cumplan. Entonces, en este derecho sustantivo, lo que principalmente encontramos que son los derechos y las obligaciones que reconocen las normas. Si este elemento se cumple, basta con la aplicación del derecho sustantivo. Pero, ¿qué pasa en el supuesto que no se cumplan con los derechos y obligaciones que señala el derecho sustantivo? Bueno, estimados amigos, entonces ahora lo que aplicaríamos es el derecho adjetivo, normas de naturaleza procesal para hacer valer el derecho sustantivo. Entonces, regresemos al ejemplo. Hay un incumplimiento de las obligaciones. ¿Qué hacemos? No puedo ejercer autotutela para reclamar un derecho. Esto se encuentra prohibido por el artículo 17, párrafo primero de la Constitución. Entonces, si yo quiero exigir el cumplimiento de las obligaciones, voy a acudir ante un juez. Este elemento lo conocemos como el elemento de la heterocomposición. Acudo ante un juez imparcial para que con fuerza vinculante resuelva una controversia siguiendo el procedimiento legalmente establecido para resolver el conflicto. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del derecho adjetivo, estamos hablando de normas de naturaleza procesal para solicitar el cumplimiento de una obligación. Muy bien. Ok.
Vamos a continuar. Derecho vigente y derecho positivo. El derecho vigente, estimados amigos, son normas que tienen ámbito de aplicación en un espacio, en un tiempo, y que son consideradas de cumplimiento obligatorio. Se considera, pero hasta cierto punto hay cierta inaplicación del derecho. Hasta cierto punto, en algunas ocasiones no se produce ninguna consecuencia a pesar que la norma lo establezca. La diferencia con el derecho positivo es que estas efectivamente se aplican, es que estas efectivamente producen una consecuencia en el caso que no se haya cumplido con la norma. Podríamos resumir que no todo derecho vigente es positivo en relación a su efectividad, pero sí podríamos decir que todo derecho positivo en un principio es derecho vigente. Muy bien. Estimados amigos, para concluir, recuerden que hicimos mención al derecho natural. Está fundado en la propia naturaleza, en la propia denominación, en los propios derechos que se reconocen tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Y bueno, distinguiendo el derecho público del derecho privado, en el derecho público actúan las autoridades, las instituciones en calidad de gobernante y los particulares interactúan con la autoridad, pero en su calidad de gobernados. Muy bien. Entonces, estos son aspectos que debemos tomar en consideración. Muy bien. Entonces, concluimos, estimados amigos, con los principales puntos que analizamos en este resumen ejecutivo. En la primera parte hablamos de las normas. Muy bien, distinguimos entre normas morales, normas sociales, perdón, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas, distinguiendo entre estas distintas normas que tienen distintas categorías que hemos revisado. Señalamos, por ejemplo, el tema de normas unilaterales y normas bilaterales. Distinguimos las normas internas de las normas externas. También analizamos las normas incoercibles y las normas coercibles para concluir con el tema de las normas autónomas y las normas heterónomas. Muy bien. Estos son los principales puntos que analizamos nosotros en el lenguaje normativo, pero también analizamos las diversas acepciones de la palabra derecho, distinguiendo en particular el derecho objetivo de el derecho subjetivo, el derecho sustantivo del derecho adjetivo, el derecho vigente del derecho positivo, así como la distinción de derecho natural. Muy bien. Estimados amigos, con esto vamos a llegar a la conclusión de este resumen ejecutivo. Como siempre, a nombre del Colegio Nacional de Profesores Certificados, les deseamos la mejor preparación en su formación profesional en esta su licenciatura en Derecho. Cerramos esta exposición. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval. Muchísimas gracias por su atención.